sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Unidos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. En el nombre precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, Padre, nos acercamos a ti para darte gracias primeramente por la vida, por la salud que nos has dado, por la fortaleza. Gracias porque nos has atraído a ti por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque un día pusiste tu mirada en nosotros, nos elegiste, Señor, nos apartaste, nos guardaste, Señor, nos trajiste hasta este tiempo, aún en este tiempo difícil de virus, de enfermedad. Tú, Señor, te haces presente, te haces real, Señor, muestras tu poder en nuestra vida. Y gracias, Padre, porque nos provees los medios para reunirnos. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos has motivado a estar congregados en este momento. A ti te damos la gloria, la honra, Señor. Tú eres el único motivo por el que estamos aquí. Tú eres el que nos inspiras, el que mueve nuestro corazón. Tú eres la razón por la que nos congregamos, Padre. Y aquí en este momento queremos elevar a ti este culto de adoración, a ti, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos mueva nuestro corazón para cantarte con todo nuestro corazón, para alabarte, para entender tu palabra, para ser edificados, Señor. Te pedimos que envíes bendición y vida eterna en este momento que estamos congregados, Señor. Ayúdanos a estar juntos y ayúdanos a estar no solamente conectados, sino también estar en armonía, Señor, unos con otros. Te pido que este tiempo sea bendecido por ti y sea, Señor, para edificación de nuestra vida. Te lo ofrecemos, Señor, te lo ofrecemos porque fue preparado con mucha anticipación, fue preparado, Señor, con amor para ti, porque tú eres digno de nuestro amor. Así que recibe, por favor, este culto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener otra lectura que va a estar a cargo de mi hermana Sarita Rodríguez. Perdón, es que nada más tengo mi hermana Sarita. Si es Sarita Rodríguez o Sarita González, el Salmo 96. Sí, hermano, soy yo. Ok. Amén, hermano. Vamos a buscar el Salmo 96. Mi hermana va a tener a cargo esta lectura. Sí, hermanos, amén. Ya tenemos toda la lectura. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra. Que ustedes sigan con su mirada. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas.
porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Amén, amén, hermanos. Se me anda cerrando un poquito mi garganta, pero yo creo que sí puedo. Bueno, así como dice la palabra del Señor, dice cantad a Jehová cántico nuevo, y uno de los motivos principales de que dice este salmo dice, porque Jehová reina. Vamos a entonar el himno 225, loor al inmortal e invisible Rey. Himno 225. Loor al inmortal e invisible, Loor al soberano Dios y Señor. Traed regias coronas a honor, santo homenaje traído ya al Salvador. Digno es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tributan honor, coronadle con señorío universal. Gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Al que reina por siempre alumbra el sol, cuya diestra los mundos potencia tú, fuente eterna de dicha y de gran bendición. Rindan los hombres unánimes fiel cantar. Digno es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tributan honor, coronadle con señorío universal. Gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Coronada al que es príncipe y fiel pastor, al que adora ferviente la cristiandad. Santos ángeles hoy rindan presto
al Señor cantad. Digno, digno es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tributan loor. Coronadle con señorío universal. Gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Amén, hermanos. Vamos a tener una oración de gratitud. Dentro de 8 días ya empezamos el mes de agosto y vamos a agradecer a nuestro Dios lo que hemos recibido de Él durante todo este mes. Entonces les invito a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque es de gran gozo, es de gran bendición y es un privilegio, Señor, que tú nos permitas, Señor, estar reunidos en esta hora, Señor, con el propósito de alabar, de bendecir tu nombre, Señor, y gozarnos con los hermanos, con un corazón sincero, humilde, Padre, lleno de gratitud, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor, durante todo este tiempo, Padre, tanto material como espiritualmente, Señor. Sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Señor, y sin duda, Padre, tú nos has provisto de cada una de las cosas que necesitamos, y antes que las pidamos, Señor, tú las conoces y tú sabes y qué es lo que nos conviene, Señor, y qué es lo que nos das, Padre Santo. Y Señor, también queremos agradecerte, Señor, porque en tu palabra, en el conocimiento tuyo, hemos encontrado el consuelo, la exhortación, la paz, Señor. Y sin duda también hemos pasado pruebas como todos, Señor, pero así dice tu palabra, Señor, que nuestra fe será probada con fuego, así como el oro, como es probado con fuego, así será nuestra fe probada para ser hallada en gloria y en honra y en alabanza, Señor, para cuando tu Hijo se manifieste, así nos encuentres, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y sin duda, cuando pasamos tribulaciones, también dice tu palabra que es por un poco de tiempo, ¿no? Y que al final esto produce paciencia, pero tú tienes cuidado de nosotros a cada momento. Oramos, Señor, te damos las gracias porque, pues, si algunos de mis hermanos han sido contagiados con la pandemia, tú has estado al lado de ellos, Señor, y oramos por mis hermanos Vega, que fueron los más afectados, han sido los más afectados, Señor. También, Padre, oramos por los trabajos y los empleos de cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos has provisto, Señor, de alguna manera, y así lo dice tu palabra, que no nos preocupemos por el qué comer, por el qué vestir, por el día de mañana, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones recibidas. Oramos también por cada una de las familias de la iglesia, porque tú has sostenido este grupo, Señor, que es tu iglesia, Señor. Oramos por cada uno de mis hermanos que han perseverado, Señor, en los diversos estudios, en las oraciones, congregándose, Señor. Gracias porque has fortalecido a cada uno de mis hermanos, Señor. Y también oramos por los proyectos de la iglesia, Señor. Oramos por cuando podamos reunirnos de manera presencial. Señor, tú sabes el tiempo, Señor, en que estaremos de manera presencial, Señor, alabándote, Señor. Gracias te damos, Señor, y también quiero poner en tus manos a mi hermano Hugo, que puedes poner tu palabra, Señor, en un momento, Señor, y te pedimos, Señor, que
lo uses, Señor, con poder, Señor, para que tu palabra hable a nuestros corazones y transforme y renueve nuestras mentes, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, le voy a pedir a mi hermana Sara Rodríguez, dé la bienvenida a los que estamos conectados y así también a mi hermano que va a predicar. Posteriormente vamos a entonar el himno 429. Gracias, hermano. Dice la palabra de nuestro Señor en Romanos 15, su versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pues, hermanos, les doy la cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro tercer domingo que nos reunimos de esta manera. Si retrocedemos el tiempo en un año y cacho que tenemos de pandemia, nos dijeran que esta iba a ser la nueva forma de alabar a nuestro Señor, no lo hubiéramos creído, pero tenemos que adaptarnos, hermanos, porque como está la situación, vemos que esto va para largo, pero que eso no nos impida a seguirnos reuniendo, a alabar a nuestro Señor. Gracias por todos los que están presentes y también vamos a darle gracias a Dios por los que están ausentes, por nuestros hermanos que no pueden conectarse por una u otra manera. Que el Señor esté con ellos. Le doy la cordial bienvenida a nuestro hermano Hugo Ismael, que nos dará esta tarde la palabra de nuestro Señor, que la palabra expuesta sea que nos llegue a nuestros corazones, que podamos llevarlo a nuestras vidas y que el Señor le bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a todos ustedes. Que el Señor nos bendiga y se quede con nosotros esta tarde. Gracias, hermano. Buena tarde. Gracias, hermano. Vamos a entonar el himno 429. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano. Le doy la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le doy la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén, hermanos. Ahora vamos antes de pasar con mi hermano Hugo para que exponga la palabra, quiero compartirles el pasaje de Proverbios 4, el capítulo 20. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Pues vamos a estar atentos a la palabra del Señor y vamos a darle el tiempo a mi hermano Hugo. Buenas tardes, hermanos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, hermano. Bueno, ahora, como bien comentaban, es una nueva modalidad de esta circunstancia, el hecho de ahora reunirnos por este medio, y agradezco la invitación que hicieron para este día estar con ustedes y compartir la escritura. Hoy quisiera
compartir con ustedes el libro de Habacuc. Por ahí les mandé una hojita con hermana Rocío, no sé si por ahí todavía la tengan o no pudieron resolverla. Alguien que pueda compartir qué fue lo que investigó, si es que alguien lo pudo investigar. ¿Qué tal, hermano? Bueno, tardes, había hermano. una de las preguntas que hacía el profeta Habacuc, era que le decía a Dios por qué los impíos les iba bien, ¿no? Esa era una de las preguntas que yo encontré ahí dentro de la tarea que encargó. Sí, es parte de esta circunstancia. El profeta Habacuc presentaba dos quejas contra Dios, y a la vez una de esas es la que usted comenta, hermano Carlos. La otra queja, hermanos. No sé si mi hermano Carlos tenga algo más anotado. Yo traté de anotar alguna cosa que quiero que me escuchen y ya después mi hermano Hugo me dirá si Adelante, hermano René. ¿sí? Muy bien. Dice así, Adelante, hermano. la primera pregunta está en el versículo 2 del capítulo 1. Dice así, él le pregunta a Dios por qué le hace ver tanta iniquidad, destrucción y violencia, afectando la verdad y la justicia dentro del pueblo. La otra pregunta, creo que no la anoté, hermanos, pero creo que esta es la pregunta que yo anoté. Entonces no sé si me faltó estudiar algo, hermano Hugo. No, ahorita lo vamos a checar y sí, tiene que ver con eso. Estoy aquí intentando compartir algo, pero ¿alguien más quiere compartir algo? Si no, para empezar a hablar de esta circunstancia. Bueno, anoté también lo de las quejas, hermano. Creo que por lo menos Sí, hermano, le hace, escucho. él tiene dos quejas allí también en el versículo 2, y es que dice hasta cuándo Dios iba a escucharle. Y luego la otra queja sería, ¿por qué Dios le hace ver tanta iniquidad, destrucción y violencia? Entonces creo que esas son las dos preguntas, ¿no, hermano? Sí, es algo interesante lo que nos presenta el profeta Habacuc, y solamente como una referencia y como introducción a este tema, tendríamos que recordar y darnos cuenta que la mayoría de los cristianos conocemos algunas partes de la Escritura, mucho más que otras, y creo que esas partes que menos podríamos decir conocemos o recordamos son precisamente este tipo de profetas que son denominados profetas menores, pero que solamente es como referencia a la cantidad del escrito, pero no porque sean de segunda categoría, y tienen mensajes interesantes que tendríamos que recordar. A lo mejor las hermanas de la femenil sí ubican a Habacuc, porque capítulo 3 es uno de los pasajes que regularmente la femenil, bueno, yo lo he visto en algunos anuarios, sí va y toma el último capítulo de Habacuc como algunos de sus temas, pero en general el libro de Habacuc es interesante lo que presenta el escritor, y tendríamos que darnos cuenta que solamente como una referencia y como un consejo, cuando vayamos a leer a los profetas, tenemos que hacer una lectura, un trabajo de contexto, porque si no vamos a sacar al profeta de su ámbito y no vamos a entender el mensaje que nos quiere enviar, que está escrito con un propósito. Entonces tenemos que basarnos no solamente en un versículo, porque si somos solamente como un ejemplo,
a lo mejor solamente conocemos de Jeremías el capítulo 3 de Lamentaciones y alguno que otro versículo del libro de Jeremías, pero no, eso no nos da la visión de todo lo que presenta el profeta Jeremías. Y si nos vamos a Isaías, pues a lo mejor solamente recordamos esa que citamos en Navidad, de que os nacerá un niño, pero no es el todo del libro de Isaías. Si preguntara yo a cada uno de ustedes qué recuerdan, pues a lo mejor solamente recordamos el hecho de cuando es cautivo, que hace ayuno, etcétera, etcétera, pero son muy pocos detalles. Pero si preguntara o de Sofonías o de otros profetas, a lo mejor no llegamos a recordar mucho de ello. Entonces teníamos que ubicar al profeta en su ámbito, y en este sentido creo que Habacuc es un profeta que tiene que enseñarnos muchas circunstancias. Solamente como una referencia y todavía dentro de esta introducción y contexto, Habacuc se mueve más o menos allá en el año 612 antes de Jesucristo, y es un tiempo difícil para Habacuc y para el pueblo. Solamente si alguien quiere, por favor, leer Segundo de Reyes 23, Segundo de Reyes 24, del 1 al 5, por favor. Alguien que me haga el favor de leerlo. Segunda de Reyes 24, Ajá. versículos, hermano. Del 1 al 4. Del 1 al 4. Segunda de Reyes 24, del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado con sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Amén. Sí, sí, amén. Ese es el contexto en el que escribe Habacuc. Se dan cuenta la circunstancia de la cual es testigo Habacuc. Por eso entendemos esas dos preguntas que hace Habacuc, que son interesantes. Ahora ya conociendo el por qué pregunta, Manasés corrompió la vida de el pueblo, corrompió esa circunstancia, y entonces eso provocó que el pueblo estuviera lejos de Dios, y eso pues obviamente genera esas preguntas del, del profeta, y tiene razón el hermano, estas dos preguntas, el hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Y la otra queja es, oh Señor, en el versículo 12, mi Dios, santo mío, tú eres eterno. Puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor. Nuestra roca tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados. Esa es la dos quejas de Habacuc, y miren que Habacuc tenía mucho por quejarse, porque está viendo y está conociendo el mensaje de Dios, que está diciendo que Israel no se ha arrepentido, no ha querido corregirse y que va a mandar a los babilonios. Pero también está haciendo Habacuc una profecía en contra de Nínive, que está ahí en el libro. Si es que han leído Habacuc, está diciendo que va a acabar con esa ciudad, que si bien tuvo la oportunidad de arrepentirse más o menos 100 años atrás con la prédica de Jonás, pero ha llegado a corromper aún más al pueblo judío. Entonces, esa circunstancia es la que está viendo Habacuc, y por eso esa pregunta tan desgarradora,
Y creo que tenemos que ubicar a Habacuc justamente con aquel otro personaje que también confronta a Dios con algunas preguntas y algunas quejas. ¿Se acuerdan quién es, hermanos? ¿Qué hombre se quejó delante de Dios y Dios le contestó? Dijo poeta. ¿No? ¿Nadie? También Jonás, hermano. Jonás, pero sí, también se quejó, pero alguien que discutió con Dios casi como lo hace Habacuc, Job. Job también cuestiona a Dios de una manera directa y le dice, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué estás permitiendo estas circunstancias? ¿Por qué me dejas ver esto? Y pareciera que tú no haces nada. Pero creo que ahí tendríamos que darnos cuenta la grandeza de nuestro Dios que se refleja a través de Habacuc. Habacuc es un personaje que su nombre significa abrazar. Así que si alguien se llama Habacuc en el contexto de la escritura significa abrazar, pero no en el sentido del abrazo amoroso o romántico, sino más bien el contexto es en el hecho de consolación, en el abrazo de apoyar a alguien cuando se encuentra en angustia, en tristeza. Creo que sí podemos diferenciar esos dos tipos de abrazos, ¿o no, hermanos? O sea, abrazamos a la novia, y otra circunstancia diferente es cuando encontramos a alguien que tiene una circunstancia difícil, un problema, una angustia, y también lo vemos y lo abrazamos para consolarlo. En ese sentido, eso significa el nombre de Habacuc, abrazar a alguien para consolarlo, para hacerlo sentir bien. Y ese es el matiz de la predicación de Habacuc. Habacuc, a través de él, Dios está abrazando al pueblo judío y le está consolando. Si ustedes ya pudieron ubicar lo que leíamos del libro de Habacuc, es interesante cómo presenta ahí. De versículo 12 hace una pregunta, también una aseveración a Habacuc. Dice, tú existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué ha puesto Dios a los caldeos, según Habacuc? Para corregir, para castigar. Ese es el primer punto con el cual empieza Habacuc, esa segunda queja, pero también el segundo punto que presenta Habacuc ahí en el capítulo 1 es que recuerda a Dios como Dios santo, porque eso dice el versículo 12, ¿no? Primeramente dice, tú eres eterno, eres grande desde el principio. Y luego añade un atributo de Dios, dice, tú, mi santo Dios, eres inmortal. Y cuando hablamos de santidad a la luz de Habacuc, hermanos, no es la santidad que genera miedo, sino más bien la idea que está presentando Habacuc cuando dice que Dios es santo, se refiere a esa idea de totalidad, de integridad, de que Dios no ha cambiado su esencia a través de los años, que Dios sigue siendo único y especial, y por eso es santo, es apartado, que no engaña, que no finge esa manera de ser eterno e inmortal. Entonces, eso es lo que se refiere a Habacuc cuando habla de la santidad de nuestro Dios. Pero, ¿qué es lo que aporta Habacuc, hermanos? Hay algunas citas conocidas de Habacuc. Yo les voy a decir y ustedes si me pueden contestar. Habacuc escribió, y me dicen si lo han escuchado alguna vez, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Han escuchado esa frase, hermanos? No. Es 11, ¿no? 2, 4, 2. Ajá, pero ¿dónde lo han escuchado? Es el aporte del apóstol, del Habacuc hacia el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo retoma y dice, mas el justo por la fe vivirá.
Y aún históricamente se dice que aquellos hombres de la Reforma leyeron este pasaje y fue donde se fincó la fe y la creencia de la Reforma. El hecho de decir el justo por la fe vivirá. Esa es una aportación de Habacuc hacia el Nuevo Testamento, porque fue y es parte de la predicación y de la enseñanza del apóstol Pablo, que lo cita ahí en Romanos y hace evidencia de esta enseñanza a lo largo de sus cartas. Otro pasaje de Habacuc, y espero que también lo escuchen o hayan escuchado antes, el versículo 14 del capítulo 2, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Dónde lo han escuchado, hermanos? ¿No ubican dónde lo hemos escuchado este pasaje? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Piensan, Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la... Son algunos de los pasajes, podríamos decir, más conocidos del profeta Habacuc. El versículo 14 del 12 es un himno, y esa es la idea de cuando cantamos, decimos que como las aguas cubren el mar, así será la gloria de nuestro Dios. Y el 2:20, creo que algunos templos lo pegan arriba del presbiterio, como diciendo, quien se reúna, guarde silencio, porque aquí está el Señor. Y creo que esa es una aportación de Habacuc para la enseñanza nuestra. Hoy en día todavía seguimos recordándole, y es una aplicación que hasta hoy en día se habla de lo que el profeta escribe en ese sentido. Pero yo quiero preguntarles ahora, hermanos, ¿en qué o en quién tú confías hoy? ¿En dónde está la base de tu confianza el día de hoy? Porque el profeta Habacuc está, después de que se pregunta a Dios, confronta a Dios, y Dios le responde de una manera clara y directa, y el profeta llega a entender qué es lo que le contesta Dios, porque en el capítulo 2 de Habacuc, después de esta circunstancia, dice Habacuc 2:1, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia y esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Creo que Habacuc nos da un ejemplo, hermanos. Nosotros a veces nos quejamos o confrontamos a Dios, porque creo que la Escritura da parte de esto, que sí podemos preguntarle a Dios algunas veces, y creo que quién de nosotros no ha cuestionado a Dios cuando sentimos que las cosas no están del todo como creyéramos que debieran de estar, y Dios entonces nos confronta, y lo que hace Habacuc es interesante, porque dice, subiré a la parte alta, voy a esperar cómo me respondes. Lamentablemente muchos cristianos confrontamos a Dios, le hacemos preguntas, no esperamos que Él nos responda. Tomamos un camino diferente, optamos por la segunda opción, por el segundo camino, y no tomamos el ejemplo de Habacuc. Habacuc le pregunta a Dios, confronta a Dios, le hace ver Dios la circunstancia, y dentro de este aspecto Habacuc reconoce que el pueblo realmente es desobediente, que no se ha corregido, que merece el castigo, pero no con eso aún Habacuc dice, me subo a lo alto como un vigía a esperar, y voy a estar pacientemente hasta que tú me respondas o yo pueda ver cómo vas a actuar en ese aspecto. Y creo que ese es un ejemplo que podemos tomar de Habacuc, el decir, voy a esperar, voy a tener la confianza de que Dios va a responder, y lo va a hacer de una manera grande, gloriosa y gestosa en este sentido. Y creo que ese es el aspecto de la confianza. La confianza es esa seguridad o esa esperanza firme de que algo va a suceder, o que algo funciona o va a funcionar de la manera adecuada. Entonces, cuando decimos que confiamos en alguien, es porque conocemos que esa persona es de fiar, y porque hemos pasado ciertas circunstancias con esa persona,
que llegamos a conocer cómo va a reaccionar, cuál va a ser su perspectiva y qué es lo que hay en su corazón. Entonces creo que cuando nos hacemos esa pregunta hoy en medio de estos meses, de estos años, por lo menos ya vamos para 2 con estas circunstancias, sí valdría la pena decir, bueno, este tiempo, ¿en quién confías? ¿En dónde está la base de tu confianza? Y creo que ahí tendríamos que respondernos de una manera personal. Hoy voy a apelar y van a decir que soy muy preguntón, pero quiero que abras tu Biblia ahí en el capítulo 3 de Habacuc y voy a leer algunos versículos y quiero que tú me digas a qué te recuerda, o sea, qué recuerdas de estos pasajes de Habacuc. Y en el capítulo 3 dice de la siguiente manera, dice, y bueno, tenemos que hacer una acotación muy interesante. Habacuc está escrito como poesía, una poesía judía, o es una obra maestra porque el profeta fue guiado por Dios para dejar esta enseñanza de manera poética y melodiosa. Yo quiero hacer alusión a esto porque tiene un carácter eh, de enseñanza. Seguramente a lo largo del día en tu trabajo tus compañeros ponen la radio o alguna canción y llegas a tu casa en la noche y aunque no esté prendida la radio o la televisión sigues tarareando la melodía o la letra de esa canción, aunque no diga nada agradable, pero hasta llegas a memorizar el ritmo y la cadencia de la melodía, aunque no sea edificante. Pues bueno, eso el Señor lo sabía en el hecho de nosotros como personas, y entonces usa esa circunstancia de la melodía, de la cadencia, de la poesía, y lo hace con una enseñanza, con un propósito de enseñar y de recordar al pueblo quién es Dios. Y por eso Habacuc escribe en forma de poesía y lo dice así, y dice capítulo 3, versículo 1, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc, o bueno, eso dice la versión Nueva Traducción Viviente, y dice, escribe Habacuc en poesía, he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Param. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia, a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron levantando sus manos al Señor, el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu semblante lanza. ¿A qué les recuerda, hermanos? Alguien que me diga, ¿a quién le recuerda esta lectura de Habacuc? Casi lo estoy mandando a su clase de párvulos, hermanos. En el Salmo No. 18 hay algo parecido, ¿no? Ajá, pero ¿qué hecho histórico me estoy refiriendo? ¿Le recuerda esta alabanza de Habacuc? ¿No? ¿Les ayudo? ¿Eh? ¿Cuándo
Cuando se vio a Dios rodeado de luces, de rayos que escondían su imponente poder. Con Moisés, ¿no? En el monte. Exacto, hermanos. Exacto, cuando se iba a recibir la ley. Cuando vieron los pueblos cómo Dios caminaba en medio de la pestilencia y la plaga. ¿Dónde Israel recuerda esto? ¿No? Cuando la muerte de los primogénitos, las plagas Exacto, ¿no? de Egipto, ¿no? Todas las plagas de Exacto, Egipto. hermano. Cuando se estremeció la tierra, las naciones temblaron. Cuando vino angustia a la región de Cusán y de Madián. Cuando Dios dividió el mar. Todo esto, hermano, cuando sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Cuando Dios habló, dio las leyes, también se estremecieron los montes y la luz se esplandecía alrededor del monte Sión, en ese sentido. Pero cuando salió Israel de Egipto, no Dios dividió el mar. ¿Cuándo dividió Dios un río, hermanos? ¿O nunca Dios dividió un río? Cuando salieron de Egipto, pero el mar fue el mar ahí, hermano. Ahí el río. Es pregunta de párvulos. Dividirlo, pues yo recuerdo cuando caminaron sobre el mar con los discípulos. No, cuando Lo del río fue pasó, hermano. cuando Josué entra a la tierra prometida, no, el Señor detuvo las aguas del río y ellos pasaron en medio de ese río. No me equivoco. Cuando Dios detuvo el sol y la luna para que volaran sus flechas y brilló triunfando sobre el enemigo, él que se cansó el guía y tuvieron que ponerle a 2 personas que le ayudaran para que no perdieran la batalla. Con los amalecitas, cuando fue la guerra con los amalecitas. Estaba ahí, acto con Dios, usándolo. Estaba ese hombre que estaba guiando al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver esto con lo que escribe Habacuc? Está diciendo a Israel, te has portado mal y no has escuchado, no te has arrepentido, pero Dios siempre ha estado contigo. Habacuc les está diciendo en una manera de poesía, acuérdense cómo Dios en el pasado mostró su gran poder, su majestad y los salvó, los rescató, los llevó a la tierra prometida y se manifestó de manera grande en su majestad, en su santidad, con ustedes y con todos los pueblos que les rodeaban. Sí, es ahí donde el Habacuc les está diciendo, o el profeta les está recordando al pueblo de Israel, del pueblo judío, que si bien la invasión de Nabucodonosor no se va a detener, va a llegar, va a estar ahí presente para con ellos, porque no se han arrepentido y es una manera de corrección, de ajuste de sus vidas para que regresen al Señor. Entonces creo que ahí es donde, por eso, Habacuc y Dios a través de Habacuc les está recordando eso al pueblo del pueblo judío. Recuerden cómo Dios ha actuado en el pasado, cómo Dios ha sido grande y ha sido un Dios paternal en ese aspecto. Por eso creo que nos identificamos con el versículo 16 de Habacuc 3. Al oír esto, Habacuc, estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, temblaron las piernas, caí y temblé de terror. Y hace algo que creo que deberíamos hacer en momentos que sabemos que Dios va a actuar. Esperaré en silencio el día venidero, la catástrofe golpee al pueblo invasor. Diciendo Habacuc, hermanos, y lo tenía que decir, y permíteme usar
el término coloquial veracruzano. Está diciendo Habacuc, para donde se muevan, nos va a tocar. O sea, el castigo de Dios, la corrección de Dios va a llegar y no nos vamos a poder quitar. Eso Dios ya lo ha establecido, pero se ha manifestado de una manera grande y poderosa, como lo ha hecho en el pasado. Por eso el versículo 17 al final, que es lo que más recordamos de Habacuc, tiene que ver con eso, hermanos. Porque está viendo Habacuc el problema que se acerca hacia los judíos, hacia esa invasión de Nabucodonosor, y entonces lo ve y dice, tiemblo, mis labios tiemblan de miedo, me doblo, caigo y tiemblo de terror, pero espero en silencio, porque esa catástrofe va a golpear al pueblo y lo va a hacer de una manera que no la vamos a acabar, podría decir Habacuc en ese aspecto. Pero el último parte de este capítulo 3, basado en los hechos anteriores que narra Habacuc, dice a Habacuc que las higueras no florezcan, no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y concluye el escritor diciendo, para el director del coro, esta oración se acompaña de instrumentos de cuerda. ¿Qué nos dice Habacuc, hermanos? Le dice al pueblo, ¿saben? Dios nos va a permitir que llegue un pueblo invasor, cultivos, y no va a haber de comer. La mención a Habacuc dice, aunque yo vaya al establo, no va a haber. Que yo vaya a los campos, o no va a haber. Aunque yo haga esto y aquello, no va a haber, porque ya no voy a estar en mi tierra o el Señor va a arrasar todo esto. Entonces, creo que ahí tendríamos que darnos cuenta que Dios a través de Habacuc le está diciendo a Israel que su subsistencia de la agricultura ya no va a estar, sí, que de alguna manera lo único que le va a quedar a Israel o a Judá, ¿qué es? Porque lo que está diciendo Habacuc es, aunque estemos allá en el cautiverio, aunque no tengamos nada que comer, aunque no haya aceite para aliviar los dolores, porque el pueblo judío no solamente para cocinar, sino tenía toda una gama alta de aplicaciones, aunque no haya vino, porque no hay uvas. Tenemos que recordar que Israel o el pueblo judío vivía en un lugar donde había escasez de agua y que de alguna manera entonces el jugo de uva era podríamos decirle, algo útil para la hidratación y demás. Aunque no haya eso, dice el profeta, yo descansar en las bendiciones de mi Dios. Creo que la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra fuente de confianza, debe de blindar nuestra vida, hermanos. Creo que como familia, si hemos vivido eso, sabemos a qué se refiere Habacuc, hermanos. Yo sé que ustedes o la mayoría de nosotros como familia no vamos a rebosar de alegría si llegamos a la casa después del trabajo y no hay comida. O cómo se pondrá cada una de ustedes como madres, que no haya que darle de comer a sus hijos. Van a estar felices y alegres, pero aún con todo esto, el profeta está diciendo, aunque no lo haya, yo voy a regocijarme en el Señor. Creo que ahí es donde tendría que darnos cuenta realmente lo que es confiar y lo que es estar en la gracia y la misericordia de Dios. Eso tendría que animarnos, hermanos, para que hoy en día a lo mejor no estamos a ese grado de que no haya comida en nuestra casa, a lo mejor no estamos en ese, no encontremos nada, pero sí estamos viviendo algunas circunstancias, dependiendo de cada uno de nosotros,
en las cuales sí hay alguna incertidumbre, hay alguna vez que estamos reclamándole a Dios o preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué aquello? Y a lo mejor hay personas que no pueden dormir pensando en lo que nos rodea, en cómo está la circunstancia social o económica o de salud. Pero Habacuc dice en el versículo 18, aunque pase todo esto, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Hermanos, que hoy tendremos que recordar esto a nuestras vidas. Puede ser el momento adecuado para restablecer nuestra confianza en el lugar correcto, en el lugar donde debiera de estar y no moverse nunca de ahí. El Señor es el mismo, diría ya en el Nuevo Testamento. El Señor ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no ha cambiado. Por eso Habacuc hacía esa alusión ahí en el versículo 12 de capítulo 1. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto, y se refiere al pueblo que va a llegar a castigar a Judá y a Nínive. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Ya como conclusión, hermanos, la mayoría de los escritos de los profetas también tenemos que interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento. Vemos lo que sucede cuando Jesús va con aquellos hombres en el camino de Maús y no entienden los sucesos próximos anteriores. Jesús los va, y cuando llega el momento en el cual Jesús los interrumpe y dice ahí el Evangelio, y Jesús enseñándoles desde los profetas y los todo lo que tenían que saber, lo que decían ellos acerca de lo que tenía que padecer Jesucristo, y que ya estaba y se hablaba ahí. Creo que eso tendríamos que aplicarlo hoy también a nuestra vida, hermano. Tenemos que darnos cuenta que se cumple lo que dice Hebreos 12, hermano. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 12 ya en un contexto acordar? Hebreos 12 les dice el escritor, si sois hijos, Dios también nos corrige. Si Dios no nos corrige, entonces no somos bastardos, somos fuera, lejos de Dios. Habacuc nos recuerda esto, hermanos. Cuando Dios pudiera pensar que tarda, esa es la pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo ves esto y no haces nada? Y cuando Dios le contesta a Habacuc, esto va a suceder pronto, entonces Habacuc dice, me subo a lo alto, guardo silencio, espero, porque el Señor va a actuar. Hoy, hermanos, tenemos que esperar en el Señor. Él tiene los tiempos, Él tiene su momento. Dios no ha dejado de actuar, aunque algunas veces pareciera en nuestra mente que Dios no ha hecho nada. Dios está actuando, hermano. Y nuestra casa debiera de estar ahí. Habacuc 3, tú y yo lo hemos recordado muchas veces. Y es el momento adecuado para decirle, sí, Señor, me voy a alegrar, me voy a gozar. La circunstancia no sea la más propicia, pero yo voy a esperar en que te vas a manifestar como un Dios santo y todopoderoso, que soy parte de tu pueblo. El Señor nos permita aprender, el Señor nos permita reflexionar y hacer nuestra esta enseñanza diaria, lo que vivimos, lo que pasa a nuestro alrededor, y darnos cuenta que Dios no ha dejado de actuar, sino que está presente para nuestra bendición, para cada uno de nosotros. Señor les bendiga, hermanos, y bueno, agradezco el apoyo para entender a Habacuc. Creo que de lo que ustedes pudieron recordar y releer hoy en esta reflexión, seguramente les es de más utilidad esta ansia. Oremos, hermanos, para concluir. Padre, seguramente no estamos al borde de una invasión como la que veía ya cercana a Habacuc con Nabucodonosor, pero cada uno de nosotros está enfrentando circunstancias difíciles, circunstancias que nos ponen a pensar, a reflexionar, que
que nos ponen a veces a dudar, que nos desaniman. Y por qué no decirlo, algunos de tus hijos hasta se han tenido crisis nerviosas, depresión, etcétera, Señor. Y eso está presente y es vívido en tu pueblo, Padre. Pero pasajes como estos nos invitan a recobrar el ánimo, a recobrar la confianza y a recordar que tú has obrado desde el pasado, estás obrando alrededor nuestro y seguirás obrando en el futuro. Habacuc le recuerda a su pueblo que Dios ha obrado con ellos desde muchos años atrás y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Permítenos confiar, Señor. Permítenos esperar. Y si alguno de nosotros te ha hecho preguntas, seguramente tú ya has respondido, pero a lo mejor no nos hemos esperado o no hemos puesto atención en las respuestas que tú das cada día. Ayuda a tu pueblo, bendice a tu pueblo y ayúdanos a entender tu palabra para nuestro crecimiento espiritual, pero sobre todo para tu gloria. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Amén, amén, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Y vamos ahora a depositar nuestras ofrendas. Vamos a entonar el himno 437, Dadores Alegres, y posterior le pido a mi hermana Cheli pueda orar por las ofrendas. Himno 437. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, te los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al fundador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, te los damos con dolor. Te ofrendamos con largueza por tu amor al fundador. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por la hermosa oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos diste hoy en Habacuc, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque hemos visto tu mano poderosa, tu misericordia día tras día. Señor, has proveído hasta el día de hoy. Y te pedimos, Señor, con humildad que recibas estas ofrendas, que es muy poco, Señor, de todo lo que te tenemos que agradecer. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has cuidado, nos has proveído, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues al pendiente de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy recibimos la tomemos con conciencia y con compromiso contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que estas ofrendas tú las multipliques, tú las bendigas y que también bendigas y des sabiduría a la persona que las va a llevar para administrar. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano Hugo le voy a pedir nos pueda hacer una oración final por esta reunión, y también le voy a pedir incluya a mi hermana Celina, que cumplió un año más de vida, en su oración, y también nos despida de esta reunión. Posterior a la oración vamos a entonar el himno 314, Cerca de ti, Señor, y con eso concluimos la reunión. Sí, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este culto y por esta reunión. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por que aún provee los medios necesarios para la edificación.
nuestra alabanza a ti y estos medios que tú provees y que tu iglesia Betel está dando sean edificación, sean de unión, sean de bendición, estos alabanzas, estas lecturas, interactuar, aunque sea a través de un celular o una computadora, todo esto, Señor, sea útil para el crecimiento espiritual. Tú sigas derramando de tu gracia, de tu misericordia en la vida de cada uno de ellos, sigan siendo fortalecidos y que no decaiga el ánimo de alabarte, de glorificarte, de estar juntos con ese propósito. Siga manteniendo el ánimo, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, y que podamos, Señor, ver cada día tu mano paternal, que tú provees, que tú cuidas, que tú sustentas, que tú mantienes a tu pueblo, tu amor es presente y que cada uno pueda verlo. Y así como podemos asegurar que tu hija Celina, a lo largo de este año que tú le has permitido cumplir, ella ha visto tu mano poderosa y paternal, ella ha visto tus cuidados, ha visto en los momentos difíciles, de aflicción o de enfermedad o de dolor, tu mano que le sostiene y le ha ayudado. La gratitud que realmente hay en su corazón y a la cual nos unimos porque el hecho de cumplir un año más de vida es muestra de tu gracia y de tu misericordia y que abres la puerta para el servicio, para la adoración tuya cada día. Te lo agradecemos, Señor, y que tu amor y tu gracia esté con tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno 314. Con eso estamos despedidos. Este himno lo vamos a entonar. Está doble. Bueno, lo vamos a entonar 2 veces. No es tan largo. Es el himno 314, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Si pasos inciertos doy, el sol se va, mas pues no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre día feliz. Yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí.
de ti. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero dar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme en pasos inciertos doy. El sol se va, mas si contigo estoy, no himnos de gratitud ferviente cantaré. Día feliz en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Vivos alabarán tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Ok. Bueno, ya concluimos la reunión. Dios les bendiga, pero solamente quiero darles los avisos de las reuniones de esta semana. Tenemos para el día de mañana la reunión de la Sociedad Femenil con la hermana Julia, y recuerden que nos encargó estudiar el Evangelio de Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al 18. Parece que así es el pasaje. También el martes tenemos el servicio de adoración alabanza con mi hermana Rocío, con el estudio del tema de Cantar de los Cantares, del libro que todavía seguimos en ese estudio. Y el jueves el servicio de oración lo dirige mi hermana Reina Noriega. Entonces no se les olvide, todas las reuniones son a las 8 de la noche, los que se puedan conectar, ahí estaremos. Bueno, esos serían mis avisos. No sé si alguien más tenga un aviso. Y si no, bueno, pues ya terminamos la reunión. Dios les bendiga. Vamos a abrir las cámaras. Por ahí les quiero tomar una foto y ya queda. Ay, muchas gracias, mi hermano Hugo, por compartir, por la palabra expuesta, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Va la foto. Pero creo que no me salió bien, pero ahí va, ahí va.
Listo. Ya quedó. No salieron todos, pero más o menos ahí estamos. A ver, ahora ya no hay más. No, sí, ya se conectó. Mi hermana Rocío, es que no se veía. Va mi hermana Rocío, mi hermano Hugo también. Ahí están, vamos todos. Ahora sí, otra vez. Listo. Ok, hermanos. Dios les bendiga. Quedamos listos. Adiós. Que pasen buena Luego. tarde. Gracias, hermano Igualmente. Hugo, por aceptar la invitación. Que no sea la Gracias, última hermano. vez que nos acompañe. Vamos a seguir Espero. pues pidiéndole que sirva usted al Señor por este medio. Muchas gracias. Sí, ahí espero la invitación, hermano. Para Gracias, compartir con ustedes gracias. y saludarles por este medio. Gracias, hermano. Muy buenas tardes Bendiga. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Suali. Gusto en verte. Suali, hola, hola. Qué bueno que estás por acá. Gusto en verte. Hasta luego, hermana Martita. Hasta luego, hermana Ivonne. Hasta luego, hermana Ivonne, hermana Alba. Hasta luego.